La predestinación y la providencia de Dios por Juan Calvino, capítulo 6. El propósito de la creación, objeción y respuesta. Pasaremos ahora a recoger por vía de resumen aquellas objeciones de Pigio que parecen tener algún color, para que los lectores puedan entender que las armas con que nuestro antagonista lucha son tan malévolas como la causa que él alega para encender la llama de tan gran litigio. Objeciones y respuestas de Pigio y Calvino. Primera objeción: Dios no creó al hombre para sí mismo. Asevera que toda la cuestión gira en torno al propósito con que fuera creado el hombre. En primer lugar, mantiene que es una gran absurdidad suponer que Dios esperaba algún provecho de la creación del hombre, dado que, estando satisfecho en sí mismo solamente, no podía desear a nadie ni nada. Respuesta: Dios creó todo para su gloria. Yo también confieso que Dios no necesita ninguna ayuda puntuales o añadiduras externas, pero niego que sea correcta la conclusión de que por lo tanto no se consideró a sí mismo cuando creó al hombre para su propia gloria. Pues, ¿qué significado tiene esta palabra de Salomón? Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Proverbios capítulo 16, versículo 4. Por consiguiente, no exponemos nada absurdo al decir que Dios, aunque no necesita que se le añada nada, creó al género humano para su propia gloria, y esto es lo que ha de considerarse con justísima razón el gran y esencial objetivo de la creación del hombre. El sofisma de Pigio, pues, es todavía más ridículo cuando razona que Dios no podía tenerse en cuenta a sí mismo al crear al hombre porque es en sí mismo infinitamente perfecto. Resulta curioso observar cómo nuestro oponente se escurre de la red en que la antedicha palabra de Salomón lo embrolla. Dios en verdad hizo todas las cosas para sí mismo, sin embargo no con referencia a su propia gloria, sino porque su bondad es infinita. Y para que esta absurda interpretación no carezca de peso abundante, afirma que ningún comentarista está de acuerdo conmigo, excepto en reducido número de detestables herejes, así él los llama. ¿Por qué malgastar tiempo en refutar tales absurdidades baladíes? El término hebreo que Salomón emplea tiene el mismo significado que nuestra expresión, por amor de sí mismo. Una persona inflada con su parloteo de latín a medias se afana por explicarnos el significado del adverbio propter a causa de debido a, mientras que si tuviera siquiera una chispa de mente cabal, el contexto mismo le demostraría que al impío lo hizo para el día malo, solo porque fue voluntad de Dios mostrar en ellos su gloria, así como en otros lugares. Dios declara que levantó a Faraón con el propósito expreso de mostrar en él su poder y su nombre a todas las naciones de la tierra. Con el fin de proveerle algún color a su absurdo error, Pigio introduce el testimonio de Moisés cuando se dirige a los judíos con estas palabras: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que le temas y le sirvas? Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. ¿Cuál de mis lectores sería tan insensato que no viera al instante que aquí tenemos un individuo falto de una mente sana haciendo el charlatán sin pizca de modestia? Tengo la certeza de que no hay tal lector de estas páginas, pues que desea Dios que lo adoremos por nuestra propia causa más que por la suya. ¿Está su consideración de su propia gloria tan escondida de su vista que nos considera solamente a nosotros? ¿Qué pues ha de ser de todos aquellos testimonios de la Escritura que hacen de la gloria de Dios el más alto objeto y el fin último de la salvación del hombre? Por consiguiente, afirmémonos en esta gloriosa verdad, que la mente de Dios era tal que no se olvidó de sí mismo al salvarnos, sino que colocó su propia gloria en el primer y más sublime lugar, y que hizo el mundo entero con el propósito deliberado de que fuera un teatro estupendo donde manifestar su gloria, no que no estuviera satisfecho en sí mismo, ni que tuviera necesidad de buscar nada de otras fuentes, sino que fue su buena voluntad honrar tan altamente a sus criaturas que estampó en ellas los brillantes distintivos de su magnífica gloria. Objeción número 2. Dios creó a todos sin distinción alguna para salvación, sin haber previsto su caída. Después de haber comenzado con tanto éxito, Pigio añade otro propósito que Dios tuvo para crear al hombre. Considerando, dice, la naturaleza de su propia bondad, Dios quiso crear una criatura racional capaz de recibir esa bondad que, según él, no podía recibir sin que Dios dotara a esa criatura de libre albedrío. Esto se admite y luego él considera que toda mi enseñanza cae en tierra de inmediato cuando mantengo que Dios decretó una diferencia entre los elegidos y los réprobos, porque el hombre, este es su argumento, por su voluntad hecho árbitro de su estado futuro, tenía ambos casos, salvarse o perderse, en su propia mano. En primer lugar,
A los lectores se les amonesta y exhorta a tener a Dios, su hacedor y creador, en aquel más alto honor que se le debe, y nunca mirarlo de manera insolente o atrevida al considerar su propósito en la creación del género humano, sino mirarlo con reverencia y mesura, y con el ojo puro de la fe. Muy bien sé que apenas se hace mención de la predestinación eterna de Dios, que en un momento innumerables pensamientos impíos y absurdos acuden en tumulto a la mente. Por esto es que encontramos muchas personas excesivamente modestas que desearían que nunca se mencionara la gloriosa doctrina de la predestinación, no sea que de esa manera se diera ocasión a mentes irreflexivas de exaltarse en contra de Dios. Yo, sin embargo, olvidándome de estas especulaciones exageradamente ansiosas y dejándoselas a otros, considero injustificable que un cristiano coarte la confesión genuina de la verdad para no exponerla a la mueca burlona de los profanos. En primer lugar, no hay nada más precioso para Dios que su verdad. En segundo lugar, Él no consentirá que nuestra disimulación proteja su justicia. Y en último lugar, no tiene necesidad de tal protección. Sobre estos puntos abundaremos más adelante. Por el momento responderé a Pigio sobre el punto particularmente en cuestión. Respuesta. El hombre provocó su propia ruina debido a su pecado voluntario y de acuerdo con el eterno consejo de Dios. Contiende Pigio que los hombres fueron tan directamente creados para salvación que ningún consejo de Dios tocante al suceso contrario, es decir, su destrucción, precedió a su creación, como si el Señor no previera antes de crear al hombre cuál sería su condición futura y como si no hubiera determinado antes que se cumpliera su voluntad. El hombre, a fin de ser la imagen de Dios, fue adornado desde el principio con la luz de la razón y con una naturaleza recta. Por lo tanto, según el razonamiento de nuestro oponente, siendo Dios, hablando con reverencia, ciego, no previó todos los eventos, sino que esperó dudoso y perplejo la conclusión de esos eventos. Tal es el razonamiento teológico de Pigio, tales son los antecedentes y las consecuencias de su lógica. De ahí concluye osadamente, a partir de su parecer acerca del propósito de la creación del hombre, que Dios de tal manera dispuso la creación de todos los hombres que todos, al ser creados, fueran ellos, sin distinción, diferencia o discriminación, partícipes de su bondad y bienaventuranza. Sin embargo, la mente piadosa no puede ni por asomo reconciliar la elección de Dios y la reprobación de los hombres de esa manera. Los piadosos no pueden armonizar mediante ese razonamiento carnal el pecado voluntario del hombre con el propósito eterno de Dios. No pueden ver con estos ojos humanos cómo es que el hombre fue colocado en tal circunstancia al ser creado, que él mismo, cayendo por voluntad propia, fuera la causa de su propia ruina, y además que el propósito secreto y eterno de Dios estableciera que esta destrucción voluntaria del género humano y de toda la posteridad de Adán fuera causa de que los santos se humillaran delante de Dios y adoraran la totalidad de su propósito eterno. Aunque a Dios le plugo ordenar el todo, el hombre no menos voluntariamente de su parte se lanzó a temeraria ruina, a pesar de haber sido dotado de una naturaleza íntegra y de ser creado a la imagen de Dios. Repetiré, sin embargo, que estoy perfectamente consciente de que para personas profanas estas cosas parecen estar cargadas de absurdidad y contradicciones irreconciliables. No obstante, que baste una sola conciencia en lugar de 1000 testigos tales. En tal conciencia, si es que la escuchamos debidamente, nos avergonzaremos si no confesamos que el hombre pereció justamente viendo que optó por seguir a Satanás y no a Dios. Malaquías, capítulo 2, versículos 10, algunas pruebas bíblicas de Pigio. Oigamos ahora las pruebas que Pigio aduce a favor de sus puntos de vista, sus argumentos y conclusiones. Se afana él en demostrar que la salvación se dispuso para todos los hombres sin distinción o diferencia. Dice, si así no fuera, el Espíritu Santo hablaría falsamente cuando declara que Dios es el Padre de todos los hombres. Malaquías capítulo 2, versículo 10. En este pasaje el profeta trata del matrimonio, en la fe del cual violaban muchos maridos en aquel tiempo. Malaquías hace recordar a tales violadores que Dios es el vengador de la infidelidad conyugal. Juzguen nuestros lectores ahora cuál sea la religión y conciencia que Pigio tiene al tratar de la Santa Escritura. Salmo 145, verso 9. Luego añade de los salmos, bueno es Jehová para con todos.
De lo cual concluye que, por lo tanto, todos han sido ordenados para vida eterna. Pues bien, si esto es cierto, perros y asnos tienen acceso al reino de los cielos, porque el salmista no magnifica solamente la bondad que Dios manifiesta al hombre, sino también la extiende a todas sus obras. Entonces, ¿por qué no habría pigio de luchar por sus hermanos? Romanos capítulo 10, versículo 12. Luego sigue una tercera prueba que, según Pablo, no hay diferencia entre judío y griego. Romanos capítulo 10, versículo 12. Esto lo acepto por completo, con tal de que se añada lo que el mismo apóstol enseña, que los gentiles fueron llamados a participar del evangelio porque a ellos fueron ordenados por el eterno consejo de Dios. Romanos capítulo 16, versículo 26. El libro de Eclesiástico también cita aquel pasaje de Eclesiástico: Dios no aborrece nada de lo que ha hecho, como si no hubiéramos sostenido siempre que Dios no aborrece nada de lo que en nosotros le pertenece, excepto solamente la naturaleza caída, que con justicia puede llamarse una deformidad de la primera creación. La gran cuestión de la reprobación, sin embargo, de ningún modo gira sobre este pernio, sea que Dios deteste o no nada de lo que ha hecho. Aunque mucho antes de la caída de Adán, Dios decretó por sus propias razones secretas lo que habría de hacer. Leemos en la Escritura que nada condenó ni condena sino el pecado. Romanos capítulo 11, versículo 32. De esta premisa fluye, pues, la llana y sólida conclusión de que Dios tuvo causas justas para reprobar una parte de la humanidad, causas que ignoramos, pero que no detesta ni condena nada en el hombre, sino aquello que es contrario a su justicia. Otra escritura que le hilvana su argumento es de Pablo, quien declara, dice él, que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Romanos capítulo 11, versículo 32. Como si en este pasaje Pablo discutiera el número de hombres. Por el contrario, está loando en abstracto la gracia de Dios hacia todos nosotros que recibimos salvación. Con toda certeza, nada más lejos del pensamiento del apóstol que la extensión de la misericordia de Dios a todos los hombres. Su único objeto fue abatir todo el gloriarse de la carne, a fin de que entendamos claramente que nadie jamás será salvo, sino aquel a quien Dios salva por la sola gracia. He aquí pues con qué gloriosos argumentos nuestro oponente demuestra que ninguno es escogido desde lo alto para salvación con preferencia sobre los demás, y aún así este simio de Euclides se infla como pensador de primer orden en los títulos de todos sus capítulos. Otra objeción y respuesta de Pigio y Calvino. Tercera objeción: el hombre cayó debido al eterno consejo de Dios. El tercer propósito de la creación del hombre, que Salomón expresa tan clara y vigorosamente, que todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo, Proverbios capítulo 16, versículo 4, lo ataca Pigio de esta manera, referente a que Dios condena a los réprobos y castiga el pecado. Arguye: si decimos que Dios consideró en su decreto eterno lo que habría de acontecer a cada persona después de ser creada, necesariamente habremos de confesar que la discriminación entre los elegidos y los réprobos fue en la mente divina, anterior a la caída del hombre. De aquí se sigue que los réprobos no son condenados porque fueron arruinados en Adán, sino porque ya estaban dedicados a la destrucción aún antes de la caída de Adán. Respuesta: hay que distinguir entre causas remotas y próximas. A este necio argumento respondo: no es de extrañar que Pigio confunda así indiscriminadamente, usando su propia expresión, todas las cosas que se refieren a los profundos juicios de Dios, ya que no sabe hacer la mínima distinción entre causas remotas y próximas. Después de mirar por aquí y por allá, los hombres nunca podrán de ese modo determinar la causa de su destrucción al el defecto que lo produjo. ¿Y por qué? Porque el defecto próximo yace en sí mismos, y si se quejaren de que la herida se les infringió de alguna otra parte, su propio sentido interno los llevará firmemente a la conclusión de que el mal se originó de la felonía y caída voluntarias del primer hombre. Muy bien, sé que a la insolencia de la mente carnal no se le puede impedir que inmediatamente vocifere. Si Dios previó la caída de Adán y aún así no estuvo dispuesto a aplicar un remedio, luego más bien perecemos en inocencia por causa de su mero decreto externo que por sufrir el justo castigo del pecado. Suponiendo que concedamos que Dios no previó nada de esto, el viejo reproche respecto al pecado original habría de escucharse todavía tan recio como siempre. ¿Por qué no se dejó a Adán
a pecar por sí mismo como individuo privado, de modo que únicamente él sufriera las consecuencias? ¿Por qué se le impuso el que nos implicara a nosotros, que no merecíamos una calamidad tal, a participar de la misma ruina? Es más, ¿por cuál concepto de justicia nos aflige Dios con el castigo de la falta que otro cometió? Sin embargo, después de que todo lo que pueda decirse sobre el tema se haya dicho, el sentido interno del corazón de cada uno continúa urgiendo el fallo condenatorio, ni tolerará que ningún hijo de Adán se absuelva a sí mismo, aunque sea su propio juez, del pecado, la culpa o el castigo consiguiente a la transgresión original de Adán. Tampoco puede nadie en verdad resucitar una controversia sobre esta cuestión, pues ya que por motivo del pecado de un hombre se infligió una herida mortal a todos los hombres, todos al punto reconocen que el juicio de Dios es justo. Luego, si nada puede impedir que un hombre reconozca que el origen de su ruina se halla en Adán, y si cada uno encuentra la causa inmediata de su ruina en sí mismo, ¿qué estorbo tendrá la fe para no reconocer de lejos con toda sobriedad y adorar con toda humildad aquel remoto y secreto consejo de Dios que preordinó la caída del hombre? ¿Y qué puede impedir que la misma fe contemple al mismo tiempo la causa interior inmediata, que todo el género humano está atado por la culpa y merecimiento de la muerte eterna derivada de la persona de Adán, y que todos por tanto están sujetos en sí mismos a muerte y muerte eterna? Pigio, pues, no ha escindido, sacudido o alterado, como creyó haberlo hecho, aquella simetría preeminente y hermosísima con que estas causas inmediata y remota divinamente armonizan. Otras dos proposiciones de Pigio. Nuestros lectores deberán entender que las dos proposiciones que siguen a continuación son a la par condenadas por Pigio. Niega él que Dios desde el principio, antes que el hombre cayera, decretara lo que habría de suceder después de la caída, o es decir, que él escogiera de entre la humanidad caída a aquellos a quienes quiso escoger. Se ríe de Agustín y de todos los que se le parezcan, esto es, se ríe de todos los piadosos que se imaginan, según él lo dice, que después que Dios preconoció la ruina universal del género humano en la persona de Adán, ordenó a algunos para vida eterna y a otros para destrucción eterna, ya que él da por hecho reconocido que el consejo de Dios referente a la creación de todos los hombres para salvación antecedió la caída de Adán, mantiene sin dudar que ese propósito de Dios aún permanece fijo e inalterado. De otro modo, arguye, Dios no sería consistente consigo mismo y su propósito inmutable se vería subvertido por el pecado del hombre. Ataca severamente la apariencia de contradicción directa, según lo llaman en nuestra doctrina. Mantiene, puesto que Dios, según enseñamos, decretó antes de crear a Adán lo que habría de sucederle a él y a su posteridad, que la destrucción de los réprobos no debía atribuirse al pecado cometido ahora después de la caída, porque, dice él, sería absurdo hacer que el efecto sea el antecedente de la causa. Yo mantengo que tanto una como la otra de estas dos proposiciones que Pigio combate es verdadera. Y en cuanto que él nos ponga ante los ojos una supuesta discrepancia entre estos dos conceptos, no hay tal en absoluto. Lo que mantenemos es esto, que el hombre fue creado de tal manera y colocado en tal condición que no podía tener razón alguna para quejarse de su hacedor. Dios previó la caída de Adán, e indudablemente permitirle caer no fue algo contrario a su voluntad, sino conforme a ella. ¿Qué lugar hay aquí para sutilezas y evasivas? ¿Y qué aprovechan tales evasivas y qué fin llevan a efecto? Aún así, Pigio niega la verdad de esta posición, porque así arguye el consejo de Dios concebido anteriormente tocante a la salvación de todos los hombres permanece inalterado, como si ninguna solución pudiera encontrarse para su supuesta dificultad. La verdad del asunto es que la salvación no se ofrece a los hombres sobre ninguna otra base que la condición de que permanezcan en su inocencia original, que el decreto de Dios referente a la salvación de todos los hombres fue decisivo y absoluto. Nadie en su sano juicio sostendrá ni condenará
Cuando el hombre fue puesto en vía de salvación, que cayera de allí voluntariamente fue suficiente razón para condenarlo justamente. No pudo haber sido de otro modo. Adán no podía hacer otra cosa que caer conforme la presencia y la voluntad de Dios. ¿Qué pues, en atención a esto, se libra Adán de culpa? No, por cierto, pues cayó por su libre voluntad, por un acto voluntario. Pues bien, si Agustín hubiera dicho que alguna vez Dios se propuso salvar a todos los hombres, el astuto argumento de Epigeo pudo haber tenido algún peso en la refutación de tal parecer. Sin embargo, luego declara que Adán fue de tal modo constituido en el momento de su creación que su repudio inmediato de la vida era bien conocido de Dios. Aún más dice que tal rechazo estaba, como si dijéramos, incluido en el consejo secreto de Dios. Agustín verdadera y justamente concluye de tales bases que los réprobos están tan involucrados y atados en la culpa original universal que, abandonados así en la muerte, justamente sufren el juicio de Dios. Yo mantengo lo mismo. Y también que, puesto que todos están perdidos en Adán, los que perecen, perecen por el justo juicio de Dios, pero al mismo tiempo testifico como mi solemne confesión que lo que le sucedió o le sobrevino a Adán estaba ordenado por Dios.